Bienvenidos. Vamos a hablar de los síndromes mediastinales y de las enfermedades del mediastino. Para esto vamos a comenzar con un caso clínico. Es un varón de 67 años de edad que consulta por edema en los brazos de 4 días de evolución e ingurgitación de las venas del cuello. Como antecedentes, es un paciente que es fumador de 60 paquetes por año y presenta tos habitualmente. Refiere haber tenido tos hemoptoica en el último mes con cambios en la voz y la esposa además refiere que lo nota con la cara hinchada, con edema en la cara. Cuando no estamos frente al paciente, lo que observamos se describió una cara abotagada y ingurgitación en las venas del cuello, donde uno ve claramente la yugular ingurgitada y todas las venas colaterales del cuello ingurgitadas. En la radiografía que se le solicita a ese paciente, lo que se observa es una silueta cardíaca normal, los senos costofrénicos sin ocupación, pero a medida que vemos la parte superior, vemos que en el ápice derecho se encuentra una opacidad, se encuentra una zona de adenopatías mediastinales superiores y una zona anormal en el parénquima. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio que se encuentra limitado por delante por el esternón, por detrás por la columna y por los costados los pulmones. Este espacio incluye diversos órganos, incluye las vías aéreas, el corazón y los grandes vasos, el esófago, ganglios y nervios. Se lo divide habitualmente en mediastino anterior, medio y superior. En el mediastino se han descrito varios síndromes mediastinales. El síndrome de mediastino superior, que corresponde al síndrome de vena cava superior y los síndromes dolorosos. El síndrome de mediastino medio, que corresponde a las manifestaciones respiratorias y el compromiso de los nervios recurrentes y frénicos. El síndrome de mediastino inferior, que es el síndrome de vena cava inferior. Y el síndrome mediastino posterior, que corresponde a la disfagia, los dolores radiculares y las manifestaciones simpáticas y por compresión medular. Probablemente de estos 4 síndromes es más común es el síndrome de vena cava superior, el cual es muy importante que ustedes tengan presente, ya que es la forma de presentación habitual de muchas enfermedades tumorales. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Es la oclusión parcial o total de la vena cava por compresión o trombosis. Y es como consecuencia de esto, hay menor retorno de flujo de las venas y hay una alteración del retorno venoso. También se lo denomina, como dijimos, síndrome mediastinal superior o síndrome de la vena cava superior. Como vimos en la foto de nuestro paciente, lo que se observa siempre en el síndrome de vena cava superior es la distensión de la vena yugular con dilatación de todas las venas del hemitórax superior, con edema de la cara, el cuello y toda la parte superior del tórax, ya que como no puede haber retorno venoso, comienzan a haber vías alternativas de hacer un retorno venoso por la vena cava inferior. A esta radiografía le ponemos más filtro y podemos ver que este paciente que tiene distensión y dilatación de las venas yugulares se debe a que hay un tumor que comprime la vena cava superior y hace que el retorno venoso se vea impedido. Por eso mismo comienzan a dilatarse todas las colaterales intentando hacer un shunt para volver por la vena cava inferior. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de vena cava superior? Cambios en la voz, puede producir tos, puede producir ingurgitación de las venas del hemicuerpo superior, particularmente los brazos, puede producir disnea, edema de los miembros superiores, edema de la cara y disglusia. Pero también puede producir síndromes neurológicos, cefalea y confusión, ya que el menor retorno venoso produce aumento de la presión intracraneana y esto puede producir cefalea y en grados extremos edema cerebral y confusión. El diagnóstico debe ser considerado en todos los pacientes con cáncer que se presenten con edema de la cara y los miembros superiores. La confirmación diagnóstica se hace por métodos radiográficos
generalmente tomografía o resonancia de tórax, pero una buena tomografía con contraste endovenoso nos permite ver la vena cava superior y el mediastino para confirmar la presencia de obstrucción. El síndrome de vena cava superior es principalmente tumoral, siendo el cáncer de pulmón la mayor cantidad de los casos. 50% del cáncer de pulmón de no pequeñas células, 22% del cáncer de pulmón de pequeñas células, linfomas, y luego tenemos otros tumores, como pueden ser las metástasis a distancia de tumores de otros órganos, tumores germinales, timomas, mesoteliomas. El mediastino, como dijimos, se divide en distintas partes. Tenemos el mediastino anterosuperior, el mediastino posterior y el mediastino medio. En el mediastino anterior vamos a encontrar el timo, los ganglios linfáticos, tejido conectivo y tejido ectópico tiroideo. En el mediastino medio vamos a encontrar el corazón, el pericardio, vasos linfáticos, todos los vasos, la vena cava superior, la vena cava inferior, la aorta, la tráquea, el nervio frénico y el décimo par. Y en el medio posterior, en el mediastino posterior, vamos a encontrar las áreas paraespinales, el esófago, los ganglios, etc., el conducto torácico y los nervios. Ahora, cuando uno piensa en lesiones de mediastino anterior y superior, vamos a pensar en las 4 T's, que son el timoma, el teratoma, la tiroides como tejido, un bocio endotorácico y un terrible linfoma, las 4 T's. Entonces, comenzando con esto, vamos a empezar con el timoma. Es la lesión primaria más común en los adultos, es muy rara en los niños. Es común en adultos mayores de 40 años y generalmente se puede hacer por descubrimiento incidental en una radiografía de tórax. Raramente están calcificados y en la tomografía se ve como una masa homogénea con densidad de tejidos blandos. Puede tener áreas quísticas, hemorragias o puede tener necrosis si son muy grandes. El timoma raramente está asociado a derrame pleural, adenopatías o metástasis hematógenas. El 40 al 70% tienen síndromes paratímicos, como la miastenia gravis, que es una enfermedad de la placa neuromuscular, la aplasia de células rojas, que es una alteración de la médula ósea, la hipogamaglobulinemia o alguna otra neoplasia que pueda aparecer. Y, como concepto, el tratamiento de elección es la cirugía. Más raramente, en el mediastino anterior vamos a encontrar un timocarcinoma, como excepción. Es un grupo heterogéneo de una neoplasia epitelial agresiva. Tenemos 2 tipos, el timoma escamoso o el timoma linfoepitelial, pero a diferencia del timoma, que es una enfermedad benigna, tiende a tener invasión local y metástasis tempranas. Y vamos a ver que son unas lesiones pobremente definidas, con adenopatías, derrame pleural y metástasis pulmonares, como contrario del timoma simple, que no tiene ninguna de estas características. Tiene mal pronóstico y se hace un tratamiento combinado. Por último, el carcinoide típico realmente es una neoplasia muy agresiva, rara, que se origina en las células neuroendocrinas, afecta a los hombres entre los 40 y los 50 años de la vida, tiene síndromes paraneoplásicos endocrinos como cualquier carcinoide y el tratamiento de elección es el quirúrgico. Luego tenemos quistes tímicos, que son raros y generalmente son encontrados en menores de 20 años. La siguiente lesión frecuente del mediastino anterosuperior son los linfomas. Son del 10 al 20% de las neoplasias mediastinales de los adultos. La afectación mediastinal va a denotar un estadio diseminado y el más común es el linfoma de Hodgkin, que afecta generalmente a adultos jóvenes. 1/3 de los pacientes tiene síndromes sistémicos, esto es fiebre, puede tener sudoración, puede tener pérdida de peso y se va a manifestar como una gran masa grande lobulada anterior y, como dijimos previamente, puede producir compresión, invasión o desplazamiento de la vena cava y producir un síndrome de vena cava superior. El diagnóstico del linfoma generalmente se hace por biopsia, nunca por imágenes. Las imágenes sugieren
pero la confirmación diagnóstica es por la biopsia. Y luego tenemos el linfoma no-Hodgkin, que puede producir, como dijimos, síndrome por compresión. Es otro tipo de linfoma que tiene otras características sistémicas y tiene otra característica terapéutica. Obviamente, como el linfoma de Hodgkin, generalmente es un estadio avanzado y el tratamiento lo van a ver más adelante. Los tumores de células germinales es el tercer tipo de tumor del mediastino anterior superior. Generalmente es el sitio más común de tumores de células germinales extragonadal. Es el 15% de los tumores del mediastino anterior. Pueden ser benignos o malignos. Y la mayoría de los adultos, la mayoría son benignos. Y tienen marcadores séricos como la alfa-fetoproteína o la dogonadotrofina coriónica humana. El teratoma, como dijimos, una de las 4T, representa el 60 al 70% de los tumores mediastinales de células germinales. El tejido deriva de una o más capas de las células, de las capas del embrión, y la mayoría son bien diferenciados y benignos. Raramente hay teratocarcinomas y puede también producir síndromes por compresión, aunque generalmente son asintomáticos. Radiológicamente son masas anteriores esféricas, lobuladas y bien circunscriptas. Los seminomas también pueden producir lesiones en mediastino anterosuperior. Son tumores que afectan obviamente típicamente a los hombres. Son el 50% de los tumores malignos de células germinales. La mayoría de los pacientes son sintomáticos. Raramente tienen los tumores séricos elevados y es una lesión grande, lobulada y bien definida. Y por último tenemos los tumores no seminematosos, que incluyen el coriocarcinoma, los tumores de células embrionarias y el tumor de células de saco endodérmico. Tienen generalmente marcadores serológicos elevados, a diferencia del seminoma, y también son grandes masas heterogéneas, irregulares, pero con derrame pleural y pericárdico. Y el tratamiento es quimioterapia y cirugía. Otra de las T's del mediastino anterior superior es la tiroides, o sea, un bocio endotorácico. Son extensiones mediastinales de bocios cervicales, generalmente son asintomáticos o pueden producir compresión de la tráquea y el esófago y pueden producir disnea o disfagia. Tienen un bajo riesgo de malignidad y clásicamente el tratamiento es la excisión quirúrgica. En esta radiografía vemos cómo se puede observar tejido tiroideo que ingresa adentro del tórax. Las lesiones típicas de mediastino medio son las adenopatías, que pueden ser benignas o malignas, y las benignas generalmente son infecciosas por tuberculosis, hongos. Estas adenopatías van a dar síndromes de compresión, generalmente de compresión de nervios, que son muy sensibles y pueden aparecer parálisis de cuerdas vocales, parálisis del hemidiafragma en el cual comprometan el nervio correspondiente. Luego tenemos los quistes broncógenos, que son la gran mayoría de los quistes mediastinales. Están localizadas en el área subcarinal o paratraqueal, están revestidos de epitelio pseudoestratificado y tienen un contenido seroso. Estos pueden ser detectados en cualquier edad de la vida, generalmente son asintomáticos en los adultos y son radiográficamente por tomografía bien circunscritos y homogéneos. Luego tenemos los quistes enterógenos que se manifiestan en la niñez y generalmente son acompañados por otras anormalidades gastrointestinales. Después tenemos quistes pericárdicos, que son la mayoría asintomáticos y descubiertos incidentalmente y se encuentran en el ángulo cardiofrénico derecho. Las hernias diafragmáticas son bastante comunes del mediastino medio, son estructuras abdominales dentro del tórax, que generalmente es el estómago. Puede haber otros defectos congénitos del diafragma que lleven a los contenidos abdominales al tórax y lo que se manifiesta clínicamente con ruidos hidroaéreos dentro del tórax y el diagnóstico se hace generalmente por un estudio radiográfico contrastado donde al paciente se lo hace beber un material opaco como puede ser bario y al ver que dentro del tórax se acumula bario nos da el diagnóstico definitivo. En el mediastino posterior está ocupado principalmente por todas las raíces nerviosas, los ganglios y el
esófago. Los tumores neurogénicos son un tumor bastante común, constituye los 15 al 20% de los tumores del adulto y el 40% de los tumores pediátricos. En los adultos son el 90% del mediastino posterior y en los niños el 50% son malignos. En los adultos la mayoría son benignos. Los tumores neurogénicos pueden ser los schwannomas, que generalmente son benignos y el 10% pueden ser múltiples, pueden tener gran tamaño y son generalmente esféricos, y lo que hay que tener es generalmente asintomáticos y son masas esféricas bien diferenciadas, aunque pueden ser algo lobuladas en forma ocasional. Después podemos tener tumores malignos, que son los sarcomas, que generalmente ocurren en los pacientes con neurofibromatosis y pueden dar dolor. Luego tenemos los tumores neurogénicos de los ganglios simpáticos, como el ganglioneuroma. El 50% de los síntomas son asintomáticos por la afectación local o afectación intraespinal. Son tumores oblongos paraespinales bien circunscriptos que ocupan de 3 a 5 espacios, espacios durales, y la cirugía es el tratamiento de elección. También tenemos los tumores neurogénicos de los ganglios simpáticos como el neuroblastoma, que generalmente afecta a niños. Y por último tenemos el feocromocitoma, que son tumores funcionantes que se originan en las glándulas suprarrenales. Menos del 2% son intratorácicos y sus síntomas se producen por la liberación de catecolaminas. Y cuando uno diagnostica un feocromocitoma, lo primero que tiene que descartar es que esto sea parte de una neoplasia endocrina múltiple. Los tumores paragangliónicos, que son los paragangliomas, son tumores raros, realmente son lesiones muy hipervascularizadas que se resaltan con el contraste endovenoso cuando se hace una tomografía. Y así estamos concluyendo, donde tenemos que el síndrome de vaina cava superior generalmente está producido por enfermedades neoplásicos que disminuyen el flujo venoso, son la mayoría tumores malignos y existen múltiples órganos en el mediastino que pueden presentar patología, aunque son mucho menos frecuentes.